hablar un poquito de esto. En monoterapia hay un montón de drogas nuevas, sobre todo drogas chinas. En general hay muchos estudios comparados con quimioterapia después del pembro, que es el estudio pivotal. La verdad que, salvo que tenga alguna que realmente tenga un costo mucho menor, no parece muy interesante seguir avanzando en nuevos anti-PD1, al menos con el mismo mecanismo de acción. El estudio de pembro, primera línea, altamente positivo. Marco Blackman con un 32% de la gente viva a 5 años, la mayor parte igual sigue muriendo, pero obviamente estamos hablando de estadio 4 metástasis, hace 15 años era puramente paliativo. El tratamiento estándar habitualmente es, después lo podemos discutir la duración, que es 2 años, después habrá que discutir si hacen más, si paran, si no paran. Y en general la reexposición a la inmunoterapia o la quimioinmunoterapia posterior es lo habitual una vez que pasó un tiempo, por lo menos 6 meses, aunque eso también nunca ha sido claramente demostrado, o suspender la inmunoterapia. Este es el estudio que incluyó pacientes con PDL1 positivo 1% solo inmunoterapia, que básicamente, si es un estudio positivo, fue un estudio negativo porque el beneficio dependía de los altos expresores, o sea que en realidad los menores del 50%, pembro no resultó superior aquí. La última resultó igual, pero no resultó. Atezo también fue en la misma línea, es otro estudio comparado y en altos expresores, la atezolizumab también demostró eficacia en términos de sobrevida, o sea, podría ser otra opción. Recientemente estuvo, después de muchos estudios con combinaciones, con anti-LAG, con anti-TIL3, que nunca mostraron agregar beneficio, este estudio comparó acetaminophen versus pembro. En este caso, una de las primeras críticas fue que incluyó solamente, o sea, incluyó no solamente PD1 más de 1%, hubiera sido más puro hacerlo en PD1 más de 50, que es donde claramente el pembro es el tratamiento estándar. El ivonescimab es una molécula china, el estudio es asiático, es un anticuerpo biespecífico que se une al anti-VEGF y al anti-PD1. Y parecería que al ser biespecífico la genera además, porque todos los ni lo voy a mostrar, ¿no? Porque ustedes saben que todos los antiangiogénicos, hay un montón de estudios, ninguno mostró, todos mejores PFS, no beneficios sobre vida. O sea que realmente, salvo la combinación del Power 150, lo demás no ha sido claramente beneficiosa, pero en este caso, aparentemente, al modificar el ambiente inmunitario, podría el hecho que es un virus ser mejor. Y de hecho, los resultados son bastante buenos, casi 90% de control de enfermedad, 50% de tasa de respuesta versus 38% con pembro, y también beneficios en PFS. Esta droga, este estudio está hecho en población asiática y se está replicando en población caucásica. Después está la posibilidad de combinar anti-CTLA4 y anti-PD1, el clásico estudio de la combinación de nivo-IPI, en este estudio cuyo endpoint principal era sobrevida en pacientes con PDL1 positivo. Y este estudio fue positivo. No parece mucho mejor que otras combinaciones de solo una inmunoterapia, aunque ya lo que se observó es que en la población de pacientes escamosos tal vez hubiera un beneficio en agregarle un anti-CTLA4. Y esto se replica en todos los estudios. Sin embargo, bueno, eso son análisis indirectos para tumores escamosos, la combinación. Y el otro subgrupo donde parecería que agregarle un CTLA4 podría tener algún beneficio son los PD1 negativos. PD1 negativos, en general, mejor que los PD1 positivos, a pesar que no era el endpoint principal del estudio, y especialmente en la población con tumores escamosos, donde el hazard ratio es mejor. Bueno, esto se siguió presentando con 6 años de seguimiento del beneficio de la combinación. Obviamente todo esto se piensa en la toxicidad que le agrega el anti-CTLA4, que si bien es manejable, bueno, hay pacientes que la toxicidad inmune claramente es superior. La otra posibilidad es combinar quimio-inmuno, de vuelta, en este caso por histología, y la combinación de pembro más quimio, en adenos es por ahí una de las referencias. Después, de vuelta, hay un montón de estudios con tislelizumab, cemiplimab,
camrelizumab, que no ninguno le agrega más a lo que ya tenemos. El estudio mostró beneficios en términos de sobrevida global, en este caso con quimio no, independientemente de la expresión de PL1. El IMpower 150 es otra posibilidad, donde Paclitaxel AT se le agregó el bevacizumab. El estudio también es un estudio positivo, o sea que es otra opción, pero uno no ve claramente que agregar un antiangiogénico cambie demasiado. Y bueno, eventualmente hay análisis de subgrupo, pacientes con metástasis hepáticas, que pudieran beneficiarse particularmente, pero bueno, es otra opción más en este escenario. Para escamosos lo mismo, el mismo diseño, solamente que el estudio de ateso fue negativo en este subgrupo. La combinación de Pembro con 407 es un estudio positivo, pero lo interesante es que cuando uno ve en la última publicación, procedimiento sobre vida a largo plazo, el beneficio se pierde en el subgrupo de PL1 negativos y tumores escamosos. Esta es la de vuelta. Bueno, la sobrevida a 5 años, el estudio en la población PL1 negativo, el hazard ratio es 0,83 y pues no hay un beneficio de su grupo. Por eso, para destacar la posibilidad de combinar. Y después está la posibilidad de hacer escamoso y no escamoso con quimio, que básicamente es el 9LA, que agrega 2 ciclos de quimio al nivoipi con el objeto de evitar la caída inicial de pacientes que se morían rápidamente, eventualmente con 2 ciclos de quimio, rescatarlos. No parece pasar mucho, pero sí no cambiar demasiado, pero sí de vuelta es un estudio positivo, tanto en no escamosos, pero de vuelta en escamosos. De vuelta en este caso se ve que hay un mayor beneficio agregando un CTA4, obviamente las vallas de un análisis de su grupo de pacientes en toda la población, pero un beneficio inclusive mayor en la población que es PL1 negativo. Vamos a pasar esto. Bueno, este es lo presentan con CENI, ¿no? Todos los congresos presentaron una actualización hasta que llegaron a los 6 años y de vuelta en PL1 negativo se ve que el beneficio es mayor que inclusive en toda la población, mostrando que eventualmente puede ser un subgrupo donde por ahí uno pudiera usar más o no esta combinación. La toxicidad de la esperable de la quimioterapia de ipilimumab. Un dato interesante de todos estos estudios es que en todos estos estudios se muestra que si uno suspende el tratamiento por toxicidad, el beneficio se mantiene. Inclusive puede llegar a ser superior a los que continúan el tratamiento. Esto es lo único que sirve para cuando uno se siente tranquilo cuando le suspende al paciente, le dice, bueno, no importa si suspende la inmunoterapia por toxicidad, porque el beneficio se va a mantener. Este es un caso clínico, 70 años, estadio 4, PL1 90%. Obviamente, todas las opciones que tiene el paciente, pembrolizumab, pemetrexed, doblete de platino, la combinación con ateso, monoterapia, nivo-ipi más quimio y atezolizumab, son todas las opciones disponibles. Ustedes, ¿qué harían? Estadio 4, pembro, más 90%. ¿Cuál es su primera indicación? ¿Y cuál usa? En general siempre se mira más por el pembro, porque tiene Podríamos considerar también la posibilidad de darle inmuno más quimioterapia por el antecedente del tabaquismo, buscando. ¿Algún otro comentario? Bueno, acá sí están todas las opciones. ¿En qué podemos basarnos para decidir? Bueno, evaluación de respuesta, TMB, edad, etc. TMB no ha mostrado mucha eficacia para como factor predictivo. Una primera pregunta es si sirve sumar un anti-CTLA4 en este contexto. Este es un estudio de si uno ve los datos crudos de pembro solo y nivo-ipi, la verdad que los resultados son bastante parecidos y no cambia demasiado. Y de hecho hubo un estudio que comparó agregarle al pembro ipilimumab y no mostró que hubiera ninguna eficacia, o sea que la combinación de dos inmunoterapias
no parece demasiado útil. La combinación de quimio, bueno, lo que decían, la posibilidad de que no se muestre esa caída inicial, no parece haber tanta diferencia que se rescate de tantos pacientes, al menos cuando uno ve la curva. Y sí, claramente la tasa de respuesta con monoterapia es menor que con quimio-inmunoterapia, o sea que eventualmente si uno tiene un paciente, no diría todo, pero un paciente con un bulky, joven, con mucha enfermedad que logra una respuesta, eso puede ser una opción, porque la tasa de respuesta es mayor. Estos son análisis de todos los grupos y esto es bastante consistente con los pacientes no fumadores, no los fumadores, los no fumadores se benefician con el agregado de quimioterapia. Con el agregado de quimioterapia. Entonces, los fumadores son más sensibles a usar solo inmunoterapia, pero los no fumadores, todos los estudios muestran que el agregado de quimioterapia parece beneficioso, eso sí puede ser una indicación de agregarle quimio a los no fumadores. También depende la expresión del PDL1. Claramente los que tienen más de 90 les va mejor que los que tienen más de 50, o sea que eso también es otro aval para usar solo inmunoterapia. Y las mujeres. Las mujeres aparentemente responden menos a solo la inmunoterapia y también es otra indicación, otra sugerencia de eventualmente agregar quimioterapia en los PDL1 más de 50 años. Bueno, esto ya lo vieron en el CDK11, estos son, en realidad en la práctica, eventualmente uno podría pensar si encuentra un gen de resistencia a la quimioterapia, eventualmente agregarle quimioterapia, y sobre todo lo que ha habido es, tanto en este estudio con IPI como en el estudio con tremelimumab, que no lo puse porque no me agrega demasiado, que cuando hay P53 o mutaciones CDK11 o KRAS, posiblemente el agregado del ipilimumab podría generar un beneficio del agregado de otro anti-CTLA4. O sea que eso podría ser una opción para optar por un régimen de 4 drogas en lugar de 3. Hay algunas preguntas: ¿cuánto tiene que durar el tratamiento? ¿Qué hacer cuando uno le va a agregar quimio? O sea, el paciente progresa, viene haciendo pembro, progresa, mantengo el pembro, no lo mantengo. ¿Cuál es la utilidad de la inmunoterapia en pacientes que no son elegibles para quimio? Bueno, este es un estudio británico donde a los pacientes a los 6 meses se les suspendía la inmunoterapia o se les continuaba. En este caso era con IPI. El estudio se terminó antes porque como no se aprobó en primera línea, lo terminaron tempranamente, pero lo interesante es, bueno, los pacientes, es más, eran peores, eran mejores los que continuaban tratamiento, pero lo que se observó que aún con pocos pacientes, cortar el tratamiento a los 6 meses fue mejor que continuarlo. Es un dato, pero nadie quiere decir que hay que cortar los 6 meses, pero bueno, seguramente el tema de los 2 años. Obviamente las toxicidades son menores en los que no siguen continuando con el tratamiento que los que continúan. Esto, en todas las curvas se ve que los pacientes suspenden a 2 años y el beneficio continúa, es como un plató. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más se puede mejorar eso si después de los 2 años la curva no cae tanto? Parece poco razonable que seguir va a evitar que siga cayendo la curva. Y esto es lo que mostramos antes de la eficacia de la medicación que continúa por toxicidad. El único estudio randomizado fue un estudio de 1 año de nivolumab versus 2. Este estudio fue peor hace 1 año, es la única evidencia randomizada. Y este es un estudio alemán que tiene un montón, o sea, 43.000 pacientes tratados con pembro y quimioterapia, y evaluaron en la práctica qué pacientes habían continuado más allá de 2 años comparado con los que habían suspendido, y como ven no hay ningún beneficio de sobrevida en pacientes que continuaban más allá de 2 años la inmunoterapia. Hay estudios en marcha, el mismo diseño que el anterior, pero con pembro, o sea, quimio-pembro, 6 meses, si el PET es negativo, se suspende, le hace un PET, si el PET es negativo,
entrada. Este es el estudio de semiprimab, que contra más de 50, que mostró eficacia igual que similar a lo que la mediana del PFS 23, muy similar a lo que mostró Pembro en PDL1 más de 50. Lo interesante de este estudio es que había la opción de continuar el semiprimab una vez que el paciente progresaba. La pregunta es para ver si hay que continuar el tratamiento o no. Y en este estudio hay signos de eficacia, porque en la PFS, desde que continúan el semiprimab, es de 31 meses, y en el primer periodo, solo con el semiprimab, sin progresión, fue de 29 meses. O sea que hay algún signo indirecto, pero esto no está probado randomizado, que tendría algún sentido, si el paciente progresa, agregarle la quimio y seguir la inmunoterapia. Hay un solo estudio randomizado fase 2 que no mostró eficacia manteniendo el pembrolizumab versus quimioterapia, aunque hay una tendencia a favor, sobre todo en los pacientes altos expresores, que progresan mantener el pembrolizumab cuando progresan y agregarle la quimio en lugar de suspenderlo. Pero es un estudio pequeño y nunca ha sido replicado. Este es un estudio de Tustaruzzi, que básicamente lo que mostró que los pacientes que tenían ctDNA circulante permitía en valores de fracciones aléricas más altas, se beneficiaba más haciendo quimio-inmuno que solamente inmuno sin análisis expresor. Esto también no ha sido mostrado. Esto es un estudio con un diseño adaptativo. Si el paciente tiene ctDNA circulante, agregarle la quimioterapia o compararlo contra continuar solo con inmunoterapia, y si el paciente tiene respuesta molecular, seguir solo con inmunoterapia. Esto eventualmente podrá mostrar si vale la pena hacer ctDNA y tiene alguna implicancia. En pacientes frágiles hay un estudio que comparó hacer quimio versus atezo, pacientes ancianos, pacientes con ICOP 2 o más. Y este estudio, esta es una aprobación que existe en Argentina para pacientes con deterioro de la función clínica. Fíjense que la mayor parte de los pacientes tienen 80 años y la mayor parte ICOP 2. Y hubo un beneficio en sobrevida a favor de empezar con atezo en lugar de empezar con quimioterapia. O sea que las opciones obviamente son múltiples, todas las que vimos. Por ahora no hay ninguna evidencia, salvo tal vez lo que mostró el Imunesimab, que efectivamente, si se replica, podría sí generar un cambio, una nueva opción de tratamiento. Lo demás es que todo análisis de su grupo, toxicidades y acceso también. En el caso del paciente suspendió la monoterapia, 2 años después, la respuesta casi completa. Este paciente no quiso responder el tratamiento, siguió casi 5 años más o menos. Y después suspendió, uno nunca sabe cuánto voy a seguir. Y en fin, ya lleva, ahí fue a abril del 18, 8 años. Sí, total. Solo que disculpe. Bueno, en general, para más de 50 géneros, si tiene todo el 49, bueno, todas las opciones en general no pembro solo. Y si el PDL1 es negativo y es un tumor escamoso por ahí, uno puede pensar en las combinaciones con anti-CTLA-4 como prioritarias. Pero bueno, también pueden estar las combinaciones con quimio, que eso no se puede utilizar. Hay un montón de nuevas estrategias, pero por ahora todo ha fallado. Los anti-LAC, que han sido muy promisorios, terminaron fallando. Los anti-TIM también. Así que por ahora, como dije antes, la más promisoria parece ser el Imunesimab. Y hay otras drogas similares ya, de Bristol también, que están corriendo en ensayo clínico.